¿Sales? Bueno, ¿alguien me podría dar una definición sobre la medicina legal? ¿Qué se imaginan que es? Medicina legal. ¿Qué se imaginan que es la medicina legal? Es el estudio de la medicina aplicada para resolver alguna controversia legal. Así es, muy bien, chicos. Bueno, pues efectivamente, la medicina legal también es conocida como medicina forense. Es una especialidad médica en el ámbito legal. Su propósito principal es ayudar a resolver cuestiones jurídicas mediante el análisis y la interpretación de las evidencias. Em, en México el sistema judicial está regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las diversas leyes. Por ejemplo, está en el artículo 94, el Poder Judicial de la Federación se integra por el Tribunal Superior de Justicia, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito y los juzgados de lo familiar. En el artículo 97, el Tribunal Superior de Justicia de la Nación se compone de una sala superior y de salas regionales. La sala superior se integra por el presidente, los ministros y que determinan la ley, ¿va? La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el artículo primero, el Poder Judicial de la Federación es autónomo en su organización, funcionamiento, resoluciones, se integra por el... Ya estuve ahí.
Buenos días, compañeros. Estoy batallando aquí con la cámara. Estaba manipulando para poderlos ver, pero como actualizamos el software de la computadora, pues ahora no funciona. Entonces ya por más que le hemos movido, no los puedo ver. Pero a ver, ¿pueden hablar para ver si los puedo escuchar? Sí, buen día. Sí, sí se escucha. Hola, Buen día. Gaby. Luis, te escucho Hola. un poquito bajito. A ver, ¿pueden volver a hablar? Luis. Sí, aquí estoy. Ya se escucha Ya mejor. te Hola, escucho. Sí. hola, buenos días, A soy ver, Mari. ¿cómo está Mari? Muy bien. Se escucha perfecto, solo que no se puede ver la imagen. Pero no importa, si no se ve Sí. la imagen, por lo menos escuchamos Ajá, a la maestra. sí, vamos a ver aquí. Sí, según está bien conectado todo. Bueno, es que no sé qué pasó, pero bueno, no pasa nada. Vamos a continuar. Bien, vamos a empezar a ver hoy el tema digamos, de los tipos de acciones que existen en el procedimiento. Sí, principalmente porque puede haber, por ejemplo, temas de acciones reales y temas de acciones personales. Y esto tiene que ver muchísimo con la situación digamos, de elegir el tipo de acción que debamos decidir sobre un procedimiento. Ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues se busca la unificación, que las acciones que existen digamos, en el código sean unificadas a nivel nacional. Fíjense que esto antes había generado algunos problemas, porque, por ejemplo, en acciones como alimentos, en Guerrero, tienen un juicio ordinario. En la Ciudad de México tienen algo que se llama controversias de orden familiar en materia de alimentos. Y en el Estado de México tenemos procedimiento de alimentos mediante un juicio oral familiar. Sí, es decir, no hay una unificación hasta la actualidad. Y eso pues ha generado, ahorita todavía se sigue generando un problema porque, por ejemplo, Gaby que está en el Estado de México, Mari que está en Quintana Roo, bueno, Saraí también en el Estado, y así, Luis, no sé en qué estado estés, Yo en la Ciudad de México. en la Ciudad de México, muy bien. Entonces, y ahorita yo que estoy aquí en el Estado de Sonora,
y, por ejemplo, Lucy, que es de Michoacán, todas las legislaciones son totalmente diferentes en cuanto hacen a las acciones civiles. En la materia penal ya quedó unificado, pero en materia civil no. Entonces, pues ahora se tiene que unificar para efecto de que exista, digamos, ahora sí, una sola estrategia a nivel nacional. Sí, entonces, en el próximo cuatrimestre, cuando les toque ver la materia de derecho, de derecho procesal civil, les vamos a pedir que sea conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es el que les va a tocar operar a ustedes. Recuerden ustedes que el artículo 2 transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares indica que se tiene hasta el 1 de abril del 2027 para eh, aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tengo entendido que en el mes de noviembre del 2024, en la Ciudad de México, en algunas acciones ya está vigente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En el Estado de México también ya está vigente en algunas cuestiones y así poco a poco en distintas entidades federativas se está haciendo el programa de implementación para, digamos, la consolidación de este código. No sabemos qué es lo que se esté pasando, en cuánto tiempo se va a hacer o si va a haber una vacatio legis. La realidad es que es sí o sí, porque es una reforma del artículo 15, perdón, del artículo 73, fracción 29 de la Constitución mexicana, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del 2017. Es decir, para implementar un código se están tardando prácticamente 10 años entre la reforma constitucional y la implementación del código. Bien, entonces vean lo que nosotros podemos aquí plantear en tema de acciones reales. Podemos tener, por ejemplo, eh, digamos, de origen o de posesión originaria y de posesión derivada. Por ejemplo, en el tema de las acciones originarias, yo creo que la acción más antigua que se puede dar es algo que se llama acción reivindicatoria.
¿Y cuáles son, digamos, las características? Principalmente porque saben que este tipo de acciones nacen de derechos reales como en este caso el dominio, la certidumbre, incluso el tema de la hipoteca, la prenda. Permiten al titular de un derecho real actuar judicialmente contra el bien o cosa que es objeto de su derecho. Principalmente se caracteriza por cuestionar la posesión especial de que el actor reclama tener respecto de la cosa. Digo, aquí tenemos la acción reivindicatoria, que la posesión del bien está a favor de un tercero, pero el dueño tiene tres elementos. El primero de ellos es que tiene un documento originario, es decir, en este caso una escritura pública, que tiene plena identificación del bien y que el bien esté en un poder de un tercero. Entonces, aquí sí es muy importante ver esta situación porque la acción reivindicatoria se promueve o se puede promover en lo que es la materia civil y en la materia penal, en su caso, que tengan un despojo debidamente acreditado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Porque ambos son acciones reales. En el caso del despojo, porque efectivamente se tiene individualizado y se tiene bien determinado el momento, la fecha, lugar y hora en que se ocurrió esa situación. Y en el caso de la acción reivindicatoria, muchas veces, por ejemplo, como acción contraria, está la figura de la usucapión. Una persona puede alegar una usucapión, que es una prescripción adquisitiva, porque aquí, digamos, está en posesión de un bien a título de dueño. La posesión ha sido pacífica, continua y permanente. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a demandar una usucapión, es decir, una acción de prescripción adquisitiva, hay de dos tipos de usucapión, la de buena fe y la de mala fe. De acuerdo al Código Civil Federal que vamos a tomar como referencia, la posesión de buena fe en bienes muebles se refiere a una posesión continua, permanente de 2 años, y la posesión de mala fe es de 5 años, por ejemplo, en un vehículo. Y en cuanto hace a los bienes inmuebles, es de 5 años en cuanto hace a la posesión de buena fe y de 10 años en cuanto hace a la posesión de mala fe. Entonces, por ejemplo, si tenemos una invasión de un predio, que en algún momento se pudo haber configurado el despojo y no se ejerció la acción correspondiente, y tampoco se ejerce la acción reivindicatoria para recuperar ese inmueble, lo cierto es de que la persona, en este caso el dueño, tiene que promover su acción reivindicatoria dentro de los 10 años porque es una posesión originaria de mala fe, y en su caso, si pasa ese tiempo, las personas que están poseyendo ese inmueble, que lo están haciendo a título de dueños, ya lo están haciendo de manera pacífica, continua y permanente, incluso ya están pagando servicios, incluso pueden hacer manipulaciones catastrales en el registro catastral o en el ayuntamiento, y ya están pagando sus contribuciones. Entonces, si eso lo hacen durante un plazo de 10 años, pues la respuesta es de que pueden promover el juicio de usucapión o prescripción adquisitiva. ¿Para qué? Para que sea el juez de lo civil quien, a través de esta acción, evidentemente les pueda otorgar una escritura a su favor.
¿Sale? Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, el tema de las acciones declarativas. Aquí sí es muy importante ver porque estas acciones declarativas tienen el propósito de que un órgano jurisdiccional emita una resolución en donde declare que esta persona poseedora del bien lo está haciendo a título originario de dueño. Ahora, si nosotros tenemos estas acciones declarativas, por ejemplo, yo creo que la usucapión podría caer en ese rubro, pero no es la única. Tienen, por ejemplo, las inmatriculaciones y la posesión ad perpetuam. Estas inmatriculaciones regularmente tienen el propósito de, de que se hace una demanda en contra del registro público de la propiedad para que inmatricule, para que registre un inmueble. Aquí también, en el caso de la ad perpetuam, puede haber, digamos, una posesión en cuyos inmuebles no están debidamente registrados en el registro público de la propiedad, no hay a quien demandarle la prescripción adquisitiva, pero que sí es necesario determinar y otorgar ese título ad perpetuam, en este caso a una persona que está poseyendo de manera permanente. Ahora, también existe, por ejemplo, cuando se celebran contratos privados de compraventa o de donación, algo que se llama otorgamiento y firma de escritura, en donde a una de las partes se le requiere que acuda ante el notario para que firme la escritura y esa parte no acude, se niega a otorgarla. Entonces, para dar cumplimiento al contrato privado de compraventa, siempre que ya se demuestre que se le ha entregado tanto la posesión como el dominio, y además que ya no exista un pago pendiente en cuanto hace a la ejecución de la compraventa, o en el caso de la donación, que ya no se pueda promover la acción de reversión de la donación por ingratitud, entonces el posesionario de ese bien puede acudir ante el juzgador para que le dé el otorgamiento y firma de escritura. Evidentemente, al momento de llevar a cabo este tema de otorgamiento y firma, tiene que demostrar que está poseyendo a título de dueño, tiene que presentar toda la documentación y principalmente un documento base de la acción. En este caso, donde se haya manifestado por parte del actor y el demandado de que existió una relación contractual previa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces ahí tenemos esa otra figura. Pero fíjense que también hay interdictos. Digo, hay dos interdictos importantes que ustedes no pueden perder de vista, como el interdicto de apeo y deslinde y el interdicto de retener posesión. Sí, entonces, ¿cuándo se da el interdicto de apeo y deslinde? Esto principalmente se da en predios rústicos, en donde no se ponen de acuerdo entre vecinos hasta dónde llegan los linderos de cada inmueble. Regularmente se ponían mojoneras o se ponían alguna estaca para determinar los linderos de los inmuebles, principalmente en aquellos campos de gran amplitud. Sin embargo, hay muchas veces que las extensiones de terreno son tan grandes que existe complejidad para ello. Para poder determinar un tema de apeo y deslinde, es necesario que digamos, en este caso, el poseedor del bien o el propietario del bien que tenga el documento originario deba citar a todos sus colindantes para que también presenten su documentación y en su caso se realice un peritaje en topografía
para efecto de determinar, digamos, las medidas y colindancias y dárselas a conocer al juzgador. El juzgador, analizando quién tiene mejor derecho y desde luego analizando los documentos posesorios de cada uno de ellos, acudirá para realizar inspección judicial con apoyo de peritos y con apoyo de su secretario de acuerdos para efecto de realizar ese apeo y deslinde. Lo que determine el juzgador, como le está actuando en presencia de su secretario, tiene fe pública y esa acta circunstanciada con la delimitación correspondiente será lo que delimite el apeo y deslinde. Hay veces que no es necesario llevar a cabo el tema del apeo y deslinde. Hay veces que las partes se conforman con realizar algo que se llama rectificación de medidas. La rectificación de medidas y colindancias es lo que realiza, digamos, una parte, digamos, simple y sencillamente con que acuda con un perito topógrafo a su domicilio para efecto de determinar la identidad y digamos, las medidas y colindancias del inmueble y le da a conocer al instituto catastral, ya sea municipal o estatal, para que se rectifiquen las medidas y colindancias registradas ahí y se otorgue un documento, en este caso, la clave catastral actualizada con el propósito de tener ya las medidas y colindancias correspondientes y principalmente que se realice un ajuste para el pago de las contribuciones por la propiedad de esos inmuebles. ¿Sí? Es decir, en la rectificación de medidas y colindancias, digamos, no es necesario que acudan eh, en este caso los vecinos, aunque lo óptimo y lo que dé mayor certeza para efecto de no provocar, digamos, una acción futura, es el apeo y deslinde. ¿Por qué? Porque en el apeo y deslinde, ahí todos los vecinos están de acuerdo, firman un acta circunstanciada en donde se tuvo a la vista sus documentos para llevar a cabo dicho procedimiento. Ahora, el interdicto de retener posesión se va a presentar en aquellos casos en donde existe discusión para establecer la existencia de un mejor derecho. Ahora, si nosotros determinamos esta cuestión de ese mejor derecho, por ejemplo, si se presenta una acción reivindicatoria respecto de dos personas que en su momento llevaron una vida en común, que hayan sido concubinarios o amaciatos, y resulta que el dueño del inmueble ahora quiere, digamos, desalojar a su contraparte antes de su vínculo de pareja o de hecho, pues evidentemente puede promover una retención de posesión mientras se resuelve una controversia de carácter personal sobre el carácter real. Recién ha salido jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente de la primera sala, donde ha dicho que el agresor en materia de violencia familiar tiene que abandonar el domicilio, aun cuando esté a su nombre, mientras se resuelve la controversia. ¿Sí? Es decir, ahí está prevaleciendo el derecho personal sobre el derecho real.
Entonces, en aquellos casos donde haya peligro de que se les vaya a quitar la posesión, sí pueden promover un incidente de retener posesión y sin mayor problema. Y eso está vigente en todos los códigos procesales y también lo trae el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, ahora, siguiendo bajo estas acciones reales, por ejemplo, aquí existe la acción de desahucio. En esta acción de desahucio, compañeros, principalmente es cuando se tiene una posesión derivada. En contratos de arrendamiento y contratos de comodato. Ahora, en contratos de arrendamiento principalmente es por falta de pago. Y en el contrato de comodato puede ser incluso por ingratitud. Sí, es decir, en el arrendamiento, a una persona no paga las rentas o no cuida el inmueble y hay un desgaste o incluso puede ser objeto de extinción de dominio porque está metiendo drogas o está metiendo o está realizando algún objeto, instrumento o producto del delito, guardándolo ahí, entonces podemos solicitar la acción de desahucio. Ahora, la diferencia entre el arrendamiento y el comodato, y esto es muy importante porque si ustedes prestan alguna casa, siempre hay que hacerles una, un contratito, ¿sí? Es decir, aun cuando sea préstamo, hay que hacerle un contrato de comodato, en donde se establezcan cláusulas para rescindir ese contrato, donde se establezca una cláusula de que se podrá ejercer acción de desahucio por incumplimiento en el objeto del contrato. ¿Por qué? Porque en el comodato se puede registrar que una persona lo va a ocupar para casa habitación y se abstiene de causar problemas a los vecinos, se abstiene de introducir drogas, armas, o se abstiene de introducir a terceras personas ajenas al contrato de comodato. Si no lo hacen, entonces pueden solicitar la terminación de dicho contrato. Y en el caso del arrendamiento, pues todavía es más amplio. Digamos, en el caso del arrendamiento, pues es mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque simplemente el incumplimiento de rentas nos puede dar esa acción y derecho, aun cuando haya cumplido en todos los demás aspectos. Ahora, lo que se está dando en el caso de la Ciudad de México, hay un procedimiento especial hipotecario. Y fíjense que en este procedimiento especial hipotecario,
digamos, prácticamente es un procedimiento ejecutivo. Esto, a diferencia del resto del país, en donde el procedimiento hipotecario es a través de un juicio ordinario, en la Ciudad de México se dio a través de un juicio especial. Y resulta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado constitucional este procedimiento, ha declarado que constitucional que la única excepción para promover en este tipo de acciones es el pago, que no se puede ejercer procedimientos, por ejemplo, de irregularidades en el cumplimiento del contrato, porque eso será objeto de otra acción. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si se entrega un inmueble que no se ha terminado los acabados y así se ejecuta digamos, la hipoteca y la parte, en este caso deudora, incumple en los pagos de hipoteca, la parte contraria perfectamente puede solicitar el procedimiento especial hipotecario para efecto del requerimiento inmediato del pago y en su caso la ejecución del desalojo del inmueble. Oye, pero si no has cumplido con tu parte, en el sentido de que los acabados no están, no has cumplido de tu parte, en el sentido de que no has regularizado alguna situación, o en el sentido de que no has atendido alguna petición que está expresa en el contrato. Bueno, ejércelo por acción separada. El incumplimiento de un contrato de hipoteca por parte digamos, del acreedor hipotecario, pero eso no va a impedir el requerimiento de pago y en su caso la entrega del inmueble hipotecario. Y fíjense que este procedimiento lo utilizan todos los bancos, aun cuando estén en Quintana Roo o estén en Mazatlán o estén en Los Cabos. Muchos contratos, principalmente los que se celebran con BBVA, dicen, es contrato de compraventa con crédito hipotecario. Y una de las cláusulas que vienen en la escritura pública es de que en caso del incumplimiento del crédito hipotecario, se someterán a los tribunales de la Ciudad de México. Por la sencilla razón de que en la Ciudad de México existe este procedimiento especial que no existe en el resto de las entidades federativas. Ahora, cuando venga el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya está estandarizado. Y ahí sí viene. Y viene a través de un procedimiento de oralidad. Entonces, ahora, ¿por qué se marca como una acción, digamos, derivada? Porque la persona que está adquiriendo el inmueble no es dueño, tiene la tenencia, pero no el dominio, hasta el momento en que termine de pagar. Sin embargo, se puede convertir en una acción originaria cuando prescriba el crédito. Entonces, si hay una prescripción crediticia, ya la parte podrá promover la usucapión.
Bien, ahora, por ejemplo, también en el tema de las acciones derivadas, fíjense que en aquellos supuestos en donde existe créditos prendarios, existe algo que se llama retención de la cosa. Cuando ustedes van al Monte de Piedad, no les notifican la venta de la cosa, simplemente les notifican que ya el contrato prendario se ha culminado. Entonces, a partir de ese momento, el objeto ya pasa a formar parte del dueño. Esto se da en garantías prendarias, también en hospedaje, la retención de equipaje. Cuando una parte no cubre el monto del hospedaje, puede haber retención de equipaje para efecto de que quede, digamos, como garantía para el cumplimiento de una obligación. Y no pueden alegar, digamos, que son sus cosas, es que se las están reteniendo de manera indebida. Y fíjense que ahora también se puede considerar como posesión originaria lo que se están dando en las playas, lo que son, digamos, las acciones derivadas de contratos de tiempo compartido. Y en su caso también las acciones que se derivan, digamos, de contratos relacionados con plataformas digitales como el Airbnb. Que estos prácticamente van a revestir una naturaleza más de carácter mercantil, pero pueden haber este tipo de acciones. Y que, por ejemplo, cuando uno ejecuta o más bien dicho, utiliza uno un Airbnb y posteriormente se entrega el inmueble y resulta que hay una retención indebida de una cantidad en la tarjeta de crédito y puede venir una disputa y puede venir, digamos, también una serie de acciones por el tema del cumplimiento o incumplimiento de este tipo de contratos. Y en el caso del tiempo compartido, ahí hay una discusión muy amplia. Si
en el tiempo compartido, ¿es un derecho real o es un derecho personal? Algunos autores han manifestado que son derechos reales. Algunos otros han dicho que son derechos personales. Lo cierto es que va sobre la propiedad de una cosa. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un contrato de tiempo compartido debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad de Comercio. Es decir, hay un reconocimiento público del inmueble, pero hay veces que se compran derechos. En las propias estructuras hoteleras para financiarse, venden cuartos de hotel y en esos cuartos de hotel son de manera permanente y posteriormente tienen que estar pagando el mantenimiento, aunque no se ocupe. Y el contrato lo hacen por 3 años, 5 años, 10 años, 20 años o de manera vitalicia. Entonces, hay algunos contratos que pagan el costo o del monto del cuarto de hotel por N cantidad y posteriormente pagan una cantidad mínima del mantenimiento de ese hotel. Y como regularmente este tipo de contratos lo ejecutan las cadenas hoteleras, le dan la oportunidad de que ese cuarto de hotel lo pueda utilizar en cualquiera de las sucursales o inmuebles de esa cadena hotelera. Y este negocio, digamos en el caso mexicano, así como Grupo Posadas, ha vendido N cantidad de cuartos de hotel y con ese dinero de la venta de los cuartos de hotel, eh, construye otros hoteles. Y con la cuota de mantenimiento de los hoteles que le piden a los dueños de esos cuartos de hotel, lo ocupen o no lo ocupen, compran los insumos para el mantenimiento de dichos hoteles. Entonces, las empresas administradoras de los hoteles únicamente se encargan de los hospedajes al público en general y de las pagadurías a los trabajadores de dichos hoteles. De tal forma que, por ejemplo, alguien que trabaje en un hotel como, no sé, en Marriott o en Grupo Posadas o en Hyatt, en realidad no están trabajando para la marca, están trabajando para una empresa pagadora. Y en realidad quien administra el hotel no es esa empresa pagadora, es una empresa administradora como AM Resorts. Por ejemplo, la empresa AM Resorts no tiene un solo hotel porque no se dedica a construir hoteles. AM Resort se dedica única y exclusivamente a administrar hoteles. Entonces hay una diferencia importante y hay que atender a la naturaleza del contrato para poder llevar a cabo correctamente las acciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un incidente que se da dentro del hotel, el responsable es la administradora del hotel. Si se da un problema, por ejemplo, derivado de la estructura del hotel, el responsable es la cadena hotelera. Y si se da un conflicto con los trabajadores, la responsable es la empresa pagadora. Y así nos podemos ir llevando, digamos, el saber dirigir la acción correspondiente para el cumplimiento de las acciones.
o para el cumplimiento de las obligaciones, perdón. Ahora, fíjense que en el tema de los tiempos compartidos, digamos que empezaron a estar de moda a partir de la década de los 2000. Ahora se tiene que establecer, digamos, las limitaciones, en qué fecha se podrá poseer esos bienes, cuál es el tope máximo y cuáles son, digamos, las consecuencias de exceder la utilización del tiempo compartido, que regularmente es a título de hospedaje. Y también ahí se contempla la posibilidad de que el tiempo compartido pueda o no ser transmitido a terceros. Bien, ¿cómo ven? No sé si tengan alguna duda con el tema de las acciones reales. Bien, continuamos con el tema de las acciones personales. Bien, en el tema de las acciones personales, las de mayor, digamos, frecuencia que existen son las que resuelven el tema de la afiliación y el estado civil de las personas. Y ahí hay muchísimas acciones. Por ejemplo, en el tema de la afiliación, tenemos el otorgamiento, digo, el reconocimiento de paternidad, tenemos el procedimiento de adopción. Y en el estado civil de las personas, pues tenemos la nulidad del matrimonio, el divorcio incausado, el divorcio administrativo, el divorcio voluntario. Y antes existía el divorcio necesario. El divorcio incausado o sin causa vino a partir del 2005 en la Ciudad de México y de ahí se ha ido permeando en prácticamente todo el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que el divorcio incausado protege el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen derecho de elegir con quién estar y no se les puede imponer ese derecho ni coartar. Ahora, sin embargo, también, por ejemplo, las acciones laborales, evidentemente también son acciones personales y pueden ser, digamos, dirigidas hacia un patrón o una empresa, o pueden haber patrones subsidiarios o alternativos. Desde luego, también, por ejemplo, en materia mercantil, las acciones mercantiles, como
La acción de rendición de cuentas. Por ejemplo, demandar también la nulidad de un acta de asamblea extraordinaria u ordinaria por una incorrecta ejecución de una convocatoria. O, por ejemplo, el tema de la venta forzada de acciones o el incremento o la disminución de capital social con inconformidad de las partes. Aquí también entran los derechos sucesorios. Recuerden ustedes que hay dos tipos de procedimientos, el procedimiento testamentario y el procedimiento intestamentario. El procedimiento testamentario se lleva a cabo porque hay un testamento y se puede llevar a cabo ante el juez de lo familiar o ante el notario. Y el procedimiento intestamentario también, pero si es con controversia, necesariamente es judicial. Y si es sin controversia, puede ser judicial o notarial. Muy bien, ahora, desde luego las acciones personales dependen de la naturaleza de la materia que se quiere ejercer. Por ejemplo, si tenemos en naturaleza administrativa, las acciones de nulidad de un acto administrativo que afecten a las personas, pues evidentemente también se tiene que ejecutar. O, por ejemplo, temas de acciones resarcitorias por parte del Estado. Sin embargo, pues lo cierto es de que las acciones personales también son bastante amplias. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta este momento en lo que estamos analizando ahorita. A ver, no te escuché, Gaby, ¿sí me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Esto también aplica para lo que son ejidos o parcelas?
Esos son Hoy es acciones un reales. Qué bueno procedimiento. que vamos a regresarlo aquí. Aquí nos faltarían en acciones reales, digamos, todas las acciones derivadas del derecho agrario. No son acciones personales. Aun cuando haya la controversia, por ejemplo, sabes que tenemos nuestro registro nacional agrario y tenemos acciones agrarias pero que tienen que ver con el tema de la posesión de las parcelas, o con el tema de la distribución de las mismas, o con el tema del reconocimiento digamos, del poseedor en el núcleo ejidal. Fíjense que en el caso de Morelos se empezó a dar un fenómeno de que, según, predios a 15,000 pesos, y resulta que todo el mundo pagaba sus predios a 15,000 pesos y les otorgaban un contrato, pero no era un contrato de compraventa, era un contrato de asociación. Entonces los 15,000 pesos que pagaron era para estar asociados a una persona jurídica, y les entregaban la posesión del inmueble, pero tenían que estar participando en todas las asambleas de esa asociación y tenían que estar dando una cuota permanente respecto de esa asamblea. Y aquellas personas que no pagaran esa cuota, los expulsaban de la asociación y les quitaban el inmueble. Entonces, en realidad, nunca iban a ser dueños de los inmuebles. Bien, ahora vamos a ver el tema de las filiaciones. Ahora, en el tema de la afiliación, yo creo que el procedimiento más importante es el reconocimiento de paternidad. O el desconocimiento de paternidad.
Ahora, recuerden ustedes que si hay un reconocimiento de paternidad de manera voluntaria, ya no es revocable. El procedimiento para la adopción de personas. La acción relacionada con la subrogación de maternidad. O gestación subrogada. Fíjense que ahorita han estado saliendo varios documentales, han estado saliendo varias cortometrajes relacionados con este tema de la subrogación de la maternidad o maternidad subrogada. Lo que tradicionalmente se conoce como alquiler de vientres. En el estado de Tabasco estuvo vigente en algún momento. Ahora se ha desconocido. Sin embargo, la tendencia es que va a regresar. Bien, ahora también relacionada con el tema de la afiliación, y aquí tenemos el estado civil de las personas. Evidentemente aquí tenemos, por ejemplo, la nulidad del matrimonio, el divorcio. Antes existía el divorcio necesario, ahora el divorcio sin expresión de causa, el divorcio voluntario, el divorcio administrativo. Y aquí hay ante el registro civil y ante el notario. También existe algo que se llama cambio de régimen de matrimonial. Es decir, pueden cambiar de sociedad conyugal a separación de bienes o un régimen mixto. De tal manera que algunos bienes se decida qué sí entra a la sociedad conyugal y qué bienes no entran, o qué actos jurídicos sí deben entrar, qué actos jurídicos no. Principalmente porque ahora el fenómeno es de que son
ya el segundo, el tercer matrimonio, y quieren proteger lo que consideran que son bienes que pueden pertenecer a una familia anterior. Desde luego, también derivado de este tipo de acciones de derecho familiar, que entran dentro del rubro de las acciones personales, pues son las controversias de orden familiar, que eso se los pondré en lámina separada. Y aquí ustedes pueden tener por excelencia, el de alimentos, el de pérdida de patria potestad, el de guardia y custodia. La pérdida de patria potestad, ¿sí se puede dar? Sí, claro, artículo 444 del Código Civil Federal o su equivalente en los estados. El régimen de visitas y convivencias. Digamos, el procedimiento de violencia familiar, que trae los artículos 345 en adelante, digo, 2.345 en adelante del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que ya lo trae también el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del artículo 570, el otorgamiento de las medidas de protección en materia familiar. Y los procedimientos que no son contenciosos en materia familiar, por ejemplo, el otorgamiento de pasaporte, o por ejemplo, el cambio de domicilio. Aquí en el tema del estado civil de las personas nos faltó otro, que es el reconocimiento del concubinato. Y el contrato de los societarios por convivencia. Recuerden ustedes que el contrato del societario por convivencia puede ser con los amacios o con personas homoparentales, como el matrimonio con personas del mismo sexo. Por ejemplo, una persona quiere cambiar su domicilio y la otra persona le dice, no, me opongo, porque eso implica el cambio de mi estructura de visitas y convivencias. Bueno, ese procedimiento es una controversia de orden familiar que se tiene que llevar ante un juzgado familiar para ver el tema del cambio del domicilio. Cualquier persona tiene derecho a cambiar el domicilio como quiera, como lo marca el artículo 11 de nuestra Constitución.
Pero si se trata de niños, niñas o adolescentes, sí es necesario darle vista a la parte contraria, principalmente para que no afecte el régimen de visitas y convivencias, y en su caso presentar un convenio o dirimir una controversia relacionada con este tema. ¿Sí? Es decir, no solamente es ya me voy. No, pues adelante, pero notifíquele al juzgado. Fíjense que también, por ejemplo, en el caso de los alimentos, es otorgamiento de alimentos, también es la consigna de los alimentos, el incidente de ampliación de alimentos, el incidente de reducción de alimentos. ¿Sí? Es decir, va variando. ¿Qué les parece? Interesante. Bien, continuamos para terminar esta primera parte. Eso, si se dan cuenta, las acciones personales son mucho más amplias que las acciones reales. Y después, digamos, como segundo punto, vamos a ver que existen también excepciones, que existen excepciones procesales. ¿Sí? Así como existen acciones, existen excepciones. Y fíjense que hay de doble naturaleza. Hay excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Ahora, ¿qué son las excepciones? Que ese es el primer planteamiento que ustedes deben saber y que deben determinar. Digamos, las excepciones son aquellos mecanismos de defensa que tiene todo ciudadano para destruir la acción o el proceso instaurado en su contra. ¿Sí? Son mecanismos de defensa que tiene todo ciudadano para destruir la acción o el proceso que tienen en su contra. Pero también hay excepciones que se resuelven en la sentencia y hay excepciones que se van a resolver de previo y especial pronunciamiento. Las excepciones que se resuelven en sentencia principalmente son aquellas que generan controversia o que son base de la controversia durante todo el proceso
y las acciones de previo y especial pronunciamiento, no puede continuar el proceso hasta que se resuelva la excepción. Y yo creo que la excepción de previo y especial pronunciamiento de mayor alcance es la excepción de incompetencia. ¿Sí? Y ya sea que ustedes lo promuevan de manera inhibitoria o declinatoria, pero dejar sin materia al menos ante ese órgano jurisdiccional y dilatar el proceso para otro órgano jurisdiccional. Pero también tenemos, las excepciones también se conocen como sustantivas y procesales. Las excepciones perentorias también ustedes lo van a encontrar en los libros de teoría del proceso como excepciones sustantivas. Y en las dilatorias las van a encontrar también como excepciones procesales. Muy bien, ahora también tenemos aquí el tema de la conexidad. Bueno, primero la litispendencia. Y fíjense que en el tema de la litispendencia muchas veces hay personas que demandan en la Ciudad de México, demandan en el Estado de México, demandan en Veracruz, demandan en Chiapas y demandan exactamente lo mismo. O en la misma Ciudad de México, pero le manipulan un poco para que no caiga en el mismo juzgado. Entonces a eso se le llama litispendencia porque puede haber pluralidad de acciones, pero es el mismo actor y el mismo demandado y prestaciones que puedan tener una relación entre ellas. También está la excepción de conexidad de la causa, en donde una de las partes promueve una acción, pero resulta que el demandado tiene otra, pero en vez de ejercer la reconvención, promueve una acción separada. Y también tenemos el orden o la exclusión. Fíjense que cuando promueven digamos, una rescisión del contrato de arrendamiento, pero existe un fiador, muchas veces el abogado se va en contra del fiador. Y el fiador puede promover el orden de la exclusión porque en el caso concreto no le ha sido requerido el pago al arrendatario. Entonces tienen que llevar un orden. Si no la llevan, entonces deja sin materia su acción hasta que lleven ese orden. ¿Listo? Y hay veces que la falta de personalidad en el actor o en el demandado. También ahí se puede considerar como una excepción procesal. ¿Sí? Y en estos casos vamos a poner, pues sí, sí debo, pero tú no eres el acreedor. El acreedor es tu abuelito y no te dio poderes para que tú lo representes. No, soy su abogado. Sí, pero ¿dónde está el escrito donde el abuelo le otorga
los poderes a la persona para ejercitar la acción. ¿Sí? Y también tenemos aquí la cosa juzgada. Que eso yo lo ubicaría en las excepciones perentorias. Pues digo, en las excepciones perentorias, pues es el pago, la dación en pago, la subrogación, la delegación, que en realidad son formas de extinción de las obligaciones. La confusión. Bien, entonces, esos serían algunos puntos que quería comentarles en esta primera parte. Y ahorita vamos a regresar en el tema de las excepciones, pero también hay algo que se llaman defensas procesales, como la sine agis actionis y algunas otras que considero importantes que ustedes deben conocer. Sí, que estos principalmente se utilizan para contestar una demanda, ya sea una demanda mercantil, una demanda civil, una demanda familiar, incluso una demanda laboral. ¿Dónde vienen reguladas estas excepciones? En la propia ley procesal. ¿Sí? Y ya en cada procesal que ustedes lleven, en el procesal civil, en el procesal penal, en el procesal administrativo, ustedes tienen que ir viendo las excepciones procesales ya en cada una de sus materias. ¿Sí? Pero esto se ve de manera general, es decir, en el campo de la teoría del proceso. ¿Qué les parece? No sé si tengan algún otro cuestionamiento adicional. Muy bien, entonces, nos vemos en un ratillo. Ahorita va a entrar la doctora Heidi para su siguiente clase. Sí, vamos a regresar a las 12. No, ahorita 10:30, ¿no? ¿A las 12 sí tienen tiempo o lo posponemos? Como usted guste. Sí, regresamos a las 12. Gracias. Gracias. Licenciados, buenos días. A la maestra Heidi no la quiere dejar ingresar a la clase. El link, no sé, pasa algo con el link, no la quiere dejar ingresar. Entonces voy a generar una nueva sala para que estén pendientes en el grupo, que ya inmediatamente les mando el nuevo link de la clase para que ella la pueda dejar ingresar. Gracias.